adelantarme al presidente y lo que él quiere decir sobre eso, pero yo creo que lo que el presidente quiere decir y sobre lo que cree de esta administración es que el régimen en Venezuela no es legítimo, que es inaceptable hacia este presidente y su administración que se estén traficando drogas ilícitas hacia Estados Unidos de América. Y por eso el presidente y la administración tomaron fuertes represalias contra los 11 narcoterroristas en aguas internacionales, como todo el mundo vio. Yo creo que esto envía un contundente mensaje hacia los narcoterroristas alrededor del mundo, que el presidente no va a tolerar esto y que la cantidad de drogas que representa las vidas que pudieron haber sido tomadas, no vamos a permitir esto y no vamos a permitir ese veneno a ingresar a nuestro país. Hace minutos que se producían estas declaraciones que acaban de escuchar por parte de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Ha ocurrido a pocos kilómetros de este estudio de televisión, en la residencia oficial del presidente de Estados Unidos. Su portavoz en rueda de prensa ha dicho lo que han escuchado, que el régimen de Nicolás Maduro es ilegítimo y que no van a permitir que el cártel de los Soles siga introduciendo droga y envenenando a los estadounidenses. Bienvenidos a Club de Prensa. Arrancamos con esta noticia que está ocurriendo y se la estamos contando a medida que transcurre, porque es, como decimos, una reacción de último minuto. Vamos a comentarla hoy con Antonia Crespi. Bienvenida. Gracias. Periodista del diario Ara en Washington. ¿Qué tal? Y también con Sandro Meco, que nos acompaña desde Madrid, periodista especializado en la política estadounidense. Bienvenido también, Sandro. Muchísimas gracias, un placer estar aquí. Venezuela es el tema que ocupa el inicio de este club de prensa a raíz de esas declaraciones de la portavoz Karoline Leavitt. ¿Cómo las interpretáis, Antonia? Bueno, se están agarrando un poco a esta orden ejecutiva que Trump firmó en enero, declarando determinadas organizaciones, bandas criminales como el Tren de Aragua o el Cártel de los Soles como organizaciones terroristas, que es un poco replicar esa guerra del terror que vimos en los 2000 con Bush, que les daba una cierta autoridad a tomar acciones que, digamos, ponen un poco en cuestión el derecho internacional. Sandro. Pues mira, coincido en el término de guerra, pero desde mi punto de vista no es ni una guerra contra las drogas ni una guerra contra Venezuela. Creo que esto es una guerra contra Maduro. Creo que en el inicio de esta segunda legislatura Donald Trump dio una oportunidad a Maduro para poder llegar a un entendimiento. Maduro no le ha concedido ese entendimiento y ahora estamos viviendo, pues efectivamente, un conflicto absoluto con el único objetivo realmente de desestabilizar a Maduro y finalmente alejarle del poder. ¿Os sorprenden las declaraciones que ha hecho Karoline Leavitt hace minutos? Porque ella remarca dos cosas que hay que destacar de esas declaraciones a la prensa. En primer lugar, que no van a permitir que se siga introduciendo droga. Y en segundo lugar, que el régimen de Nicolás Maduro es ilegítimo. Es un mensaje, Antonia, que ya viene semanas realizándose, Sí. ¿no? Sí, es decir, no es sorprendente por el tema de Maduro, porque ya incluso la administración Biden, cuando hubo las elecciones, no reconoció la victoria de Maduro, reconoció la victoria de la oposición. A mí me llama más la atención todo este tema de poner el foco en los cárteles, sobre todo porque creo que esta presión que estamos viendo contra Venezuela también es un mensaje indirecto para México, que es con quien hay realmente un problema real de tráfico de drogas, pero con Venezuela se está usando, yo creo, como manera encubierta para hacer presión política, no tan abiertamente. De hecho, Karoline Leavitt ha dicho, no ha mencionado a México, Sandro, pero sí ha dicho que ese disparo, esa intervención sobre la lancha en la que había narcoterroristas, 11 miembros del Tren de Aragua, es un mensaje también, ha dicho Karoline Leavitt, a todos los narcotraficantes. Sí, sin duda, pero recogiendo un poco lo que ha dicho Antonia, yo creo que al final la gran diferencia es que con Claudia Sheinbaum, incluso aunque no es la mejor relación del mundo la que tiene con Donald Trump, sí han llegado a cierto entendimiento. Y yo creo que hasta cierto punto es lo que en un primer momento Donald Trump buscaba con Maduro. No se ha conseguido y eso ha provocado pues que estemos viendo lo que estamos viendo y escuchando lo que acaba de decir Karoline Leavitt. Yo coincido, creo que no es ninguna sorpresa. Creo que los dos puntos clave en todo este conflicto, al menos ahora mismo, son: por un lado, la lucha contra las drogas, que sí que es verdad que es uno de los puntos clave del programa de Donald Trump en esta segunda legislatura y una de sus grandes bazas precisamente para afianzar el apoyo, y esto que veníamos comentando, que es efectivamente pues la declaración abierta contra Maduro y sí, también contra todos aquellos países que pretendan meter droga en Estados Unidos. Primero, además es que esto es manual total de Trump, primero se va a intentar llegar a esa parte de negocios, a ese entendimiento, y si ahí no se consigue, entonces vamos a ver al Trump
Trump furioso. Y yo creo que con estas declaraciones Caroline Leavitt, de forma mucho más educada, por supuesto, está diciendo eso. Entendámonos, o lo que habéis visto con respecto a ese pequeño navío es lo que puede ocurrir a cualquier narcotraficante, venga desde donde venga. Un mensaje de Caroline Leavitt que destaca Sandro, que destaca también Antonia en este club de prensa desde Washington y que se acaba de producir hace minutos en la Casa Blanca. Todo lo que ocurre en Washington se lo ofrecemos, como ven, al minuto. Y también es noticia de hoy que Tulsi Gabbard, en relación con Venezuela, la directora de Inteligencia Nacional, ha ordenado a la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, según el periódico New York Times, que retire un informe de inteligencia sobre Venezuela. Este documento, que sigue clasificado, describía el trabajo realizado en ese país, en Venezuela, por Richard Grenell, ex alto funcionario de inteligencia de la administración Trump y actual líder del Centro Kennedy. Esto ha generado muchas dudas al no haber una explicación sobre estos hechos. Una explicación que le vamos a pedir a Antonia. ¿Qué puede haber detrás de esta decisión de la directora de Inteligencia Nacional? Bueno, siempre se ha hablado un poco de que este tipo de informes era una cosa que hacían los demócratas para señalar a los republicanos. Es cierto que Richard Grenell en su momento fue enviado especial a Venezuela para negociar bastante la relación con la administración Trump, y esos primeros meses sí que se vio un mejor entendimiento. De hecho, Grenell consiguió un acuerdo para que Chevron pudiera seguir explotando petróleo en Venezuela, pero ese informe también se abrió un poco, se dice que era por los choques de visión entre Grenell, que es mucho más colaboracionista, más abierto al diálogo, y Marco Rubio, que es uno de los halcones contra tanto el régimen en Cuba como en Venezuela. Entonces, Gabbard, en este contexto, con miedo de que a lo mejor se pueda airear esta fricción, porque Grenell ya fue apartado, ya no está de enviado especial con Venezuela, ahora está sobre todo Rubio manejando esta situación, puede estar retirando este informe. Muy interesante, es decir, que podríamos ver una diferencia de criterios entre la que tenía Grenell a la hora de negociar con el régimen de Nicolás Maduro y la que tiene Marco Rubio, el secretario de Estado, que es mucho más inflexible, ¿no? Sí, más duro, bueno, lo que hemos visto, Rubio fue el primero que dijo que habría futuras acciones como el ataque contra la supuesta lancha que llevaba narcóticos con los supuestos traficantes de drogas, que también es un tema que aún tiene que verse porque es información que el Pentágono dice que estas personas son traficantes, pero no han presentado aún ninguna prueba más ni han invocado a ninguna autoridad legal, que es lo que hace preocupar también a las personas del mundo del derecho internacional si Estados Unidos está violando el derecho internacional, porque una lancha tan pequeña muchas veces tiene más sentido interceptarla que no un ataque militar contra... Pero en cuanto a ese documento que la directora de la Inteligencia Nacional ha ordenado, digamos, retirar, ese documento que ha ordenado que se ha retirado, Sandro, ¿qué podría recoger? Nos dice Antonia que podría recoger fricciones entre Marco Rubio y Grenell, el ex enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, por esa diferencia de criterios entre una voz más crítica, la del Departamento de Estado, y una voz más laxa, la de Grenell. ¿Qué crees tú que podía recoger ese documento que ha sido retirado? Fíjate, no sé si es eso exactamente lo que recoge, pero sí estoy seguro de que es lo que provoca. Es decir, ahora mismo la administración Trump está en un momento en el que no se puede permitir fisuras. Las fisuras ya están ocurriendo, no sé si hablaremos de ello, pero sobre todo el caso Epstein es lo que está provocando más fisuras dentro de la administración de Donald Trump. Entonces, ¿qué es lo que contiene exactamente? Yo creo que sí que son esas negociaciones, ¿no?, que pueden haber llevado con Nicolás Maduro. Y lo que... quizá por lo que se está realizando este movimiento es precisamente pues, por lo que estamos hablando, para mostrar un fuerte unido, para mostrar una única dirección en este sentido, porque sabemos, especialmente con cómo está el mundo, que una intervención en Venezuela, que ataques como el que hemos visto, van a ser examinados con lupa por parte de la comunidad internacional. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Donald Trump? Si la cosa ya está lo suficientemente calentita afuera, que al menos dentro sean una única unidad. Entonces yo creo que, porque se hablaba así, de que esto se podría haber clasificado o bueno, que no se quería publicar por el hecho de que había agentes que estaban identificados y se quería salvaguardar su identidad. Sí, puede ser, pero realmente el objetivo principal es esa división que podría generar dentro de la administración Trump, que la administración Trump no se puede permitir y que quieren evitar a toda costa.
Claro, eso en cuanto a Estados Unidos, pero ojo, Sandro, aprovechando que te encuentras en España, en Madrid, tenemos que hablar también de otro dato que es noticia y que está relacionado con Venezuela, con Estados Unidos y con España, y con un expresidente del gobierno español como es José Luis Rodríguez Zapatero, al que por primera vez desde el Departamento de Estado se habla de la posibilidad de retirarle la visa. El subsecretario de Estado, Christopher Landau, publicó anoche un mensaje en redes sociales en el que insinuaba que tal vez por su relación con Maduro y con el régimen chavista podrían retirarle la visa a Zapatero. ¿Cómo ha sentado eso en España, donde tú te encuentras? Bueno, al final es como todo, ¿no, Roberto? Depende de a quién preguntes. Por supuesto, si hablas con simpatizantes del Partido Socialista, lo que van a decir es que Estados Unidos se ha extralimitado, se quiere extralimitar en su autoridad. Si, por ejemplo, te vas al otro lado del espectro político, a quien van a atacar es a Zapatero. A ver, yo creo que independientemente del lado en el que estés, lo que está claro es una cosa, y es lo que hemos estado hablando. La oportunidad de la diplomacia de Estados Unidos con Maduro en este asunto se ha acabado, está fuera. Gracias por venir. Se acabó, ya está, es así de sencillo. Entonces, todo aquel relacionado con Maduro va a pagar su precio, y especialmente además si hablamos de un expresidente del gobierno del mismo partido que el actual presidente del gobierno en España, que recordemos que está teniendo este enfrentamiento público con el gobierno de Israel, que sabemos que es uno de los aliados principales de Estados Unidos, por esas declaraciones que dio Pedro Sánchez ayer en los que calificaba la guerra como un genocidio por parte, pues precisamente del gobierno de Netanyahu. Entonces yo creo que al final todo esto es un puzzle que vamos uniendo y que, de nuevo, para ir a la conclusión exacta, creo que se reduce al hecho de que efectivamente Estados Unidos ya no va a permitir nada relacionado con Maduro, y especialmente se viene por parte de un gobierno que ahora mismo no tiene la mejor relación posible con la administración Trump. Sí, coincido con este punto de vista, en el sentido de que yo creo que Trump está intentando hacer presión directa e indirecta. Ya hubo mucha presión en la OTAN por el tema de la aportación del gasto militar en defensa en España, que se exigía la cifra y España estaba comprometida con el 2-3%, pero Trump siempre ha pedido más. Es una manera también de marcar un poco la línea de lo que pueden, también de cara a otros gobiernos de Europa. Trump no solo piensa en el mensaje directo que envía a la persona afectada, sino cómo eso se va a leer en el contexto geopolítico. Tenemos un gobierno ahora mismo con la administración Trump que está revisando muchas visas por muchas cuestiones, por cuestiones relacionadas con Palestina, por cuestiones incluso relacionadas con posiciones en relación a China. Entonces esto vuelve a ser otro aviso, ¿no?, a los diplomáticos y a los que no sean diplomáticos. Pero mi pregunta también es, ¿qué visa retirarían a Zapatero? Porque los españoles no necesitan visa para entrar en Estados Unidos. Bueno, supongo, no sé qué tipo de visa debe tener Zapatero. Si está en algún comité, en algún gabinete de la ONU, que esto ahora mismo no lo sé, podría tener una visa de diplomático. Claro. Esa puede ser retirada. Claro, una cosa es la visa de turista que una persona cuando viaja de España se saca, que es otra historia. Exacto, que son 3 meses y son otro tipo de visados. Pero ahora sí que la administración Trump ha sacado que todos los visados de más larga durada, los de periodistas, los de estudiantes, los de persona con, digamos, un envío especial a Estados Unidos que tiene que estar por tiempo más largo, los quiere acortar. Son las 3:15 en Washington, 2:15 Bogotá, Quito, Lima, y hay más noticias que queremos abordar en Club de Prensa. Hablamos ahora de una imagen, se la vamos a mostrar, que está dando la vuelta en Estados Unidos y el resto del mundo. Se ha viralizado y ha sido el propio Congreso del país quien la ha hecho pública. Es un dibujo que el presidente Trump envió a Jeffrey Epstein, en el que se ve claramente digamos, la silueta de una mujer desnuda. Un dibujo con el que Trump felicitó el 50 aniversario, el 50 cumpleaños del magnate multimillonario envuelto en una red de prostitución de menores que se suicidó en prisión en el año 2019. Esta carta Trump la envió a Epstein en el año 2003, presuntamente, porque la Casa Blanca, escuchen lo que ha dicho la portavoz, lo niega. Vean. De hecho, yo ya he visto muchos analistas forenses de firmas. Yo creo que fue el Daily Signal que publicó 3 opiniones diferentes de 3 analistas que dijeron que esa absolutamente no era la firma auténtica del presidente. Y hemos mantenido esa posición durante todo este tiempo. El presidente no escribió esa carta, no firmó esa carta. Y por eso es que el equipo externo legal del presidente está en un litigio contra el Wall Street Journal y va a continuar haciéndolo.
Sandro, dice Caroline Levitt que no es la firma de Trump, que Trump no envió esa carta. El presidente también lo ha negado, ha denunciado al Wall Street Journal por hablar de esa carta. Fue el primer medio en referirse a toda esta polémica. Pero el Congreso de Estados Unidos insiste en que es real y en que son los herederos de Jeffrey Epstein quien la han enviado a los congresistas. Vamos a ver, es cierto que siempre tenemos que partir, y tú lo has hecho, de la presunción de inocencia y que no debemos decir nada hasta que no haya una sentencia en firme, pero esto huele muy mal. Es decir, y además el hecho de que los republicanos lo que saquen no es que el documento sea falso, sino que la firma no sea suya, es algo que mosquea. Porque sí, la última D, dependiendo del año en el que mires, tiene como esa línea final alargada o no. Vamos a ver, es cierto que, por ejemplo, periodistas o influencers como Benny Johnson sí que publicaba una diferencia de esa firma realizada en el año 2003 y la firma actual del presidente de los Estados Unidos, y la gran diferencia es cómo se alarga esa última D. Claro, perfecto, pero es que falta la otra parte de la ecuación, que es que si miras documentos oficiales o cartas firmadas por Donald Trump, más o menos desde el año 87 hasta el año 2003, sí tiene esa D alargada. Entonces, quiero decir, que los republicanos se quieran defender me parece maravilloso, que la administración Trump se quiera defender me parece espectacular, pero el problema es que aludes a la firma, y la firma sí que parece bastante clara que es la suya. Bueno, más allá de esto es que es todo el contexto en el que se produce esta historia. No estamos hablando de una carta que aparezca de la nada, hablamos de una relación que Trump ha reconocido que fueron amigos durante 15 años. Trump dice que simplemente no sabía la historia de los escándalos de tráficos de menores, pero es que además este comité de investigación que ha recibido esta carta sale, digamos, de un álbum de recopilación de felicitaciones que hizo Ghislaine Maxwell, que era la pareja, bueno, sí, es la pareja del difunto Jeffrey Epstein, que está sirviendo también prisión por ser conspiracionista y colaboracionista con su trama de trata, que básicamente recoge un montón de felicitaciones, de cartas, y no solo hay esta carta del presidente, sino que hay una foto en la que aparece Jeffrey Epstein, que lo ha compartido también el comité, que sostiene un cheque de $22.500 donde Trump le compra a una mujer. Que sí, que se habla de que es una broma, de que no sé qué, pero todo esto en este contexto, con todo el escándalo que ya tuvimos con Trump en el primer mandato, de que podía, el graph the pussy, en plan, que podía, es que la traducción es muy... Sí, meter mano, vamos a decir. Sí, meter mano y que no pasaría nada a las mujeres. Es muy delicado, pero claro, ahora mismo esto a los demócratas les interesa mucho, porque con más de medio año de mandato que llevamos de Trump, que ha recortado ayuda en la FEMA, que es la Agencia para Emergencias, y con la ley fiscal que tendrá un impacto sobre todo en los votantes republicanos de las zonas rurales, porque recortará ayudas para los hospitales rurales, resulta que la única cosa que está teniendo poder para generar criticismo dentro de las bases MAGA es el escándalo Epstein, un escándalo que el mismo Trump alimentó a su favor durante la campaña. Entonces, esto está hirviendo, y va a estar hirviendo ahora y todo el año que viene, porque van a ser elecciones. Por supuesto que no hay evidencia de que Trump participase en ninguna red de prostitución. Eso, evidentemente, como decía Sandro, en todo caso lo tendría que decir un juez. No hay pruebas tampoco de ello. Hay acusaciones por parte de la oposición, pero no hay ni pruebas ni condenas en firme. Lo que sí parece evidente es que había una relación, que se conocían Jeffrey Epstein y Donald Trump. Pero ojo, como se conocía Jeffrey Epstein, por ejemplo, con Bill Clinton, con Hillary Clinton, tienen fotos juntos. Ellos mismos van a tener, el expresidente Clinton y su esposa, ex primera dama, ex secretaria de Estado, van a tener que testificar en el Congreso. Es decir, parece que lo que esto pone de manifiesto es que Epstein estaba dentro de la clase política de los años 90, ¿no? Sí, eso sin ninguna duda. O sea, la verdad que Epstein en los 90 se relacionaba con algunas de las figuras más influyentes en Estados Unidos, como podía ser, pues efectivamente, los Clinton, y también un Donald Trump que en ese momento no estaba en la política, pero que sí que era una de las figuras más importantes de la Nueva York de los años 90. A ver, yo creo que la gran diferencia en todo esto es como que a lo mejor los Clinton pues tampoco han querido dar más bombo al asunto, porque bueno, también están alejados de la esfera política y de alguna forma pues intentamos dejar que eso pase, y que Donald Trump, que está ahora mismo en la posición más importante de la política mundial,
realiza una serie de argumentos que se empiezan a caer, porque lo comentabais. Se hablaba de que si eran bromas y demás cuestiones. Ya, pero es que son argumentos que cojean y cada vez más. Y ese es el gran problema. Y yo creo que ahora mismo la cuestión y la gran importancia de todo esto, alejado por supuesto de los hechos que son profundamente graves, es el hecho de lo que comentabais, que independientemente de todas las causas que ha tenido Donald Trump, independientemente de todas las medidas que está realizando Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, la baza de los demócratas está siendo esta. Claro, es que Trump lo dice. No, es que los demócratas quieren hablar de esto porque es lo que me puede hacer daño. Sí, efectivamente. Por eso están hablando de ello y por eso van a seguir hablando de ello. Quiero decir, yo soy demócrata y veo que esto está hiriendo al hombre que me ha quitado la presidencia y además al partido contra el que tengo que competir el año que viene en las elecciones de medio mandato. Pues claro que voy a seguir con ellos si la cosa sigue funcionando. Es que lo hemos visto, es que hemos visto a Marjorie Taylor Greene, que es una soldado fiel de Donald Trump, oponerse a él en esta cuestión. Entonces, claro que sí, yo entiendo totalmente la postura de los demócratas de, oye, hemos visto el fallo, podía haber sido por un millón de cosas, está siendo por esto, vamos a por ello. No sé si podrán mantenerlo durante un año, pero ahora mismo está claro que el objetivo de los demócratas es hacer la mayor herida posible y de forma fría, de forma política, tiene todo el sentido del mundo. Y es triste que al final todo esto se investigue o se lleve al Congreso, como está ocurriendo, cuando se pretende, en el fondo, sacar rédito político de una red de prostitución de menores que hubo en Estados Unidos, ¿no? Y que, pues en este caso, los partidos lo utilicen para eso, para sacar rédito y para sacar votos. Esto es Club de Prensa y más noticias. Se cumple un mes del despliegue de la Guardia Nacional en Washington y ojo, porque se reanudan las redadas migratorias en Los Ángeles. ¿Qué implicaciones tiene esto? A la vuelta, ya regresamos. Seguimos en Club de Prensa Washington con Antonia Crespi, Sandro Meco, analizando lo que es noticia aquí y afecta también al resto del mundo y sobre todo a millones de personas. Afecta la siguiente noticia que les queremos contar. Vuelven las redadas migratorias a California después de que un juez las hubiera paralizado. El Tribunal Supremo ha dado la razón a la administración Trump que a partir de ahora retomará esas redadas migratorias. Una de las ciudades en las que más redadas hubo fue Los Ángeles. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha confirmado esa sentencia del Tribunal Supremo que da la razón a la Casa Blanca y por su parte la alcaldesa de Los Ángeles critica la decisión de los magistrados. Escuchen ambas partes. Esa administración se centra en la detención y deportación de los delincuentes extranjeros ilegales que infringieron nuestras leyes de inmigración y el Tribunal Supremo confirmó el derecho de la administración Trump a detener a personas en Los Ángeles para interrogarlas brevemente en lo que respecta a su estatus legal, porque la ley permite esto y esto ha sido la práctica del gobierno federal durante décadas. Y la ley establece que los oficiales pueden detener a cualquier individuo para preguntarle lo que quieran sobre su estatus legal si él tiene o ella una sospecha razonable para confirmar si está legal o ilegal en Estados Unidos. Esto no solamente se basa en la raza, sino en la totalidad de las circunstancias a revisar. Hoy la Corte Suprema, el mismo organismo que solía promover los derechos civiles y defender las libertades personales, ha dado luz verde a las fuerzas del orden para que perfilen y detengan a los angelinos por su raza. La alcaldesa de Los Ángeles, esta última que han escuchado, tú estuviste, Antonia, en Los Ángeles justo cuando se estaban llevando a cabo protestas precisamente en contra de estas redadas migratorias que ahora se van a recuperar. ¿Qué viste? Bueno, las protestas, la verdad, eran no tan violentas como a veces aparece en la televisión. También es verdad que hubo un pico y fue bajando. Y sí que yo estuve en los parkings de los Home Depot hablando con las personas sin papeles que por las mañanas van allí a buscar trabajo, porque muchas personas, estos Home Depot, que son una cadena de materiales de construcción, muchas veces cuando la gente va a comprar a lo mejor están allí de manitas para ayudarles a montar el mueble, por si necesitan una reparación. Entonces, ¿qué hace ICE? Que son los agentes de inmigración. Se presentaban allí de escondidas, es decir, muchos iban con furgonetas de identificar, encapuchados, que es algo que también estamos viendo ahora en Washington, que no se les puede identificar ni por cara ni por placa, y se abalanzaban y eran detenciones muy violentas. La gente salía corriendo. Yo hablé con personas que incluso teniendo papeles, porque no solo las personas sin papeles van al Home Depot a buscar trabajo, también hay personas que tienen papeles y me decían, mira, yo cuando vi ICE me fui corriendo porque no me la quiero jugar. Las protestas sí que
fueron desescalando también, porque cuando se envió la Guardia Nacional, la policía local de Los Ángeles empezó a usar mucha más fuerza para bajar la tensión. Es decir, lo que no quería Los Ángeles sobre todo es que la Guardia Nacional tomara cartas en el asunto, porque son militares al fin y al cabo, y hay todo el recuerdo de esa manifestación en una universidad donde unos guardias nacionales acabaron matando en una protesta a unos estudiantes, y al final fue también, eran muchas capas, eran las capas de las protestas de la población que mayoritariamente en Los Ángeles es latina, la capa política de la tensión entre Trump y California, que es un estado demócrata y que quiere marcar la contraagenda del gobierno, eran muchas capas, pero sobre todo sí que mucha agresividad, mucha violencia y mucho miedo. Yo hablé con trabajadoras de restaurantes que tampoco tenían papeles, de una señora de El Salvador, y ella me contaba que, claro, que iba de casa al trabajo, de trabajo a casa, en un piso diminuto compartido con otras 4 mujeres también en su misma situación, y que cada noche llamaba a su hijo que estaba en El Salvador para que supiera que no la habían detenido. Porque claro, si te detienen, pues acabas en un centro de detención, sí que tienes derecho a una llamada, son centros donde tu caso se puede... También es que hablé con personas que han estado en centros de detención, en este caso era una turista británica, no era una persona sin papeles, pero que tus casos te pueden alargar meses, años, y bueno, sobre todo mucho miedo entre la población. ¿Qué implicaciones tendría, Sandro, que digamos, las redadas se retomen de nuevo en Los Ángeles, en California, como por otro lado se siguen llevando a cabo en el resto del país? Bueno, pues siempre al final, que justos paguen por pecadores. Al final, yo creo que Donald Trump, una de las cosas que garantizó y que dejó claro durante su campaña era que efectivamente no iba a permitir la entrada de ilegales por la frontera sur especialmente, y tampoco que dichos ilegales residieran dentro de los Estados Unidos de América, amparándose en precisamente que hay un porcentaje de ellos que, bueno, que cometen crímenes, ¿vale? Pero es que esto es lo de siempre. Es una generalización en la que sí, efectivamente puede existir, y seguro que existe, un porcentaje de inmigrantes ilegales que pueden estar cometiendo estos crímenes, pero también estamos hablando de que Estados Unidos es una nación que se ha construido sobre inmigrantes, es decir, sobre gente honrada que ha venido de todas las partes del mundo con el único objetivo de trabajar, de colaborar y de poder perseguir ese sueño americano. Entonces, al final, estaba escuchando lo que estabais comentando, y yo creo que es que al final la palabra es esa, es el miedo, ¿no? Que creo que sobre todo para todos estos ciudadanos, lo que existe es ese miedo, el saber que a lo mejor mañana no puedes ir a trabajar porque encima la forma en la que vienen estos agentes, pues de nuevo, no es con esas furgonetas no identificados, sino que puede ser de repente. Recordad lo que ha pasado en Georgia con estos inmigrantes surcoreanos. Entonces, al final es eso. Creo que esto únicamente lo que consigue, y únicamente es un término que voy a usar de forma irónica, es que pues precisamente se ataque y paguen personas que lo único que quieren es poder labrarse su futuro, y que ahora, pues bueno, tienen a un Donald Trump que puede desatarse en este respecto. Y de nuevo lo que decíais, también en ciudades demócratas, porque estamos hablando, o estados demócratas, porque estamos hablando de California, pero sí, hablaremos también de ello, pero también está Chicago. Y también está Washington, D.C., donde se encuentra este Centro Internacional de Noticias de NTN24, y donde hoy se cumplen ya 30 días desde que Donald Trump desplegó a la Guardia Nacional. Balance, lo vamos a hacer enseguida con ellos, pero antes escuchen el que ha hecho la fiscal general del Estado, Pam Bondi. Ayer se realizaron 57 arrestos adicionales, incluyendo el arresto de un menor por agresión con intención de matar. Además, se incautaron 8 armas de fuego ilegales. Hagamos que Washington, D.C. vuelva a ser seguro. Son las últimas cifras en relación a las intervenciones de la Guardia Nacional y de la Policía Federalizada de Washington, pero además en estos 30 días ha habido en total 2.177 arrestos y 222 armas ilegales incautadas. El balance para Antonia. Bueno, es muy curioso porque estas cifras se está viendo mucho en los juzgados, que como se ha federalizado la policía local, estas cifras que hay tantos arrestos muchas veces son casos, porque esto se está viendo en los tribunales de Washington ahora, de personas cometiendo infracciones menores, como una persona bebiendo alcohol en la calle, porque aquí no se puede, es una infracción menor, pero como ahora la policía local es federal, eso ya puede ser
tramitado como un delito federal o mayor, y muchas veces también pasa que personas cometiendo infracciones menores, cuando un agente federal va a detenerlos o va a amonestarlos, si esas personas se revuelven un poco, eso ya puede ser catalogado como obstrucción a un agente federal, y eso ya es un delito mayor penal que se puede castigar hasta con 1 año de prisión. Entonces, estamos viendo como en los juzgados de Washington y la Casa Blanca está dando muchos datos de muchas detenciones, pero hay que ver por qué son esas detenciones realmente o en qué contexto, porque me acuerdo que hubo un caso de un hombre que le encontraron que tenía 2 pistolas, que había ido al Trader Joe's a comprar, pero que le hicieron como un registro aleatorio, y que cuando llegó al tribunal la jueza tiró para atrás ese caso porque dice, esto es una violación de la segunda enmienda de la Constitución, que es la que nos da derecho a tener armas. O sea, es como irónico, porque el gobierno que defiende más esta enmienda de defender el derecho de tener armas y portar armas, ahora lo está convirtiendo en un problema. O sea, no en este caso concreto, pero sí que en los tribunales está pasando mucho eso. Con 222 armas ilegales incautadas, porque en Washington DC, en la capital, es verdad que para tener armas hay que cumplir una serie de requisitos, por eso se incautan muchas, 222. Y le pregunto a Sandro también por su balance, ¿es hoy, Sandro, la capital de Estados Unidos, 30 días después, un lugar más seguro? Bueno, habría que irse a los datos y a lo mejor preguntarse cuál es el precio de esa seguridad. Al final, yo creo que uno de los grandes debates en la política, históricamente hablando, es la cuestión de si te inclinas por la libertad o te inclinas por la seguridad, porque parece que el término medio no existe. Parece que, independientemente del lado en el que hablemos, si abogas por la seguridad, vas a infringir totalmente la libertad del individuo. Si apuestas por esa libertad, igual no ofreces la seguridad suficiente. No lo sé. Lo que parece bastante claro es que el juego ha cambiado. Escuchando lo que estabais diciendo, yo creo que al final, y de nuevo hablando de esa idea del miedo, al final el concepto que tiene ahora mismo la Guardia Nacional y que tiene el ICE incluso es el hecho de dame una excusa, de que se acerquen a un ciudadano que potencialmente pueda ser ilegal, y que, pues de nuevo, que a lo mejor esté haciendo algo como simplemente estar tomando una cerveza o lo que fuera en la calle, y que ese guardia esté pensando, dame una excusa simplemente para poder detenerte. Y eso lo que provoca es una cultura del miedo. Puedo entenderlo en ciertos países, a lo mejor de Hispanoamérica, donde la seguridad no está garantizada y tengas que poner un poco de mano dura para que se estabilice la cosa, pero estamos hablando de Estados Unidos. Estamos hablando de uno de los baluartes de la democracia y de la libertad individual. Creo que si perdemos esa idea de vista en aras de garantizar una seguridad que habrá que ver si se consigue de verdad, podemos meternos en un auténtico lío y, por supuesto, el concepto de la democracia puede cambiar totalmente para el mundo. Pero de momento es verdad que, aunque estemos hablando de Estados Unidos, estaban registrándose cifras de inseguridad, de delincuencia muy altas en Washington, altísimas para una ciudad de las proporciones de esta, más altas, bueno, pues la Casa Blanca publicó esos datos, ¿no? Más altas que en la inseguridad en Ciudad de México, en Bogotá, y son niveles de violencia y de criminalidad que en estos 30 días han bajado, ¿no? Por lo tanto, sí vemos una reducción. Incluso la propia alcaldesa de Washington lo reconocía en una rueda de prensa y decía, tengo que reconocer que en este tiempo han bajado los datos de criminalidad. Es decir, depende de cómo se haga la lectura de esos datos, porque la seguridad se mide por los arrestos o se mide por cómo la gente habita las calles. No, se mide por el número de crímenes, de homicidios. Sí, pero quiero decir, por ejemplo, desde 2023 los datos de criminalidad, de homicidios, de infracciones habían estado... Es verdad que Washington, post-COVID, hubo un repunte de los crímenes. Claro. Y había, pero desde 2023 estuvo bajando. Y yo creo que en el fondo lo que ha pasado en Washington, más que ser... porque el crimen, por ejemplo, la Guardia Nacional está desplegada en muchos sitios que no hay problemas. No, o sea, el National Mall o Union Station no son zonas conflictivas. Los barrios conflictivos son otros sitios y hay otras maneras de atajar el crimen, digamos, que no desplegando militares. Pero se está reduciendo, ¿no? Objetivamente los datos sí que muestran que la tendencia ahora, datos que ha reafirmado la propia alcaldesa, repito, que es demócrata, o sea, fuera de la política, al margen de la política, estamos viendo unos datos que están descendiendo. Sí, yo no vi esos datos, por eso tampoco te voy a decir que no, porque seguramente sí es así, y Trump quiere poner eso en el tablero. Vamos a la pausa, ya regresamos y a la vuelta hablamos de ovnis, porque ha sido tema de conversación en el Congreso de Estados Unidos. Ya verán por qué, no se vayan.
observé y lo que nuestra tripulación observó no era consistente con un avión tradicional o con drones como aparecían en nuestro sistema. Un objeto en forma de tic-tac luminoso emergió del océano antes de vincularse con otros 3 objetos similares. Durante el verano de 2012, mi equipo estaba en stand-by por el mal clima. Estábamos en nuestros barracones y a las 01:30 aproximadamente vi un triángulo equilátero de 100 pies aproximadamente que estaba en el hangar de la NASA. El aparato interfirió con mi teléfono, no tenía ninguna clase de sonido. El material del que estaba hecho parecía ser fluido o dinámico. Estaba dentro de este aparato triangular durante varios minutos y luego ascendió a alturas de avión comercial en segundos sin ningún desplazamiento de viento ni sonido. Son veteranos de las fuerzas estadounidenses. Bajo juramento y ante el Congreso de Estados Unidos les han escuchado, aseguran haber presenciado ovnis mientras estaban de servicio. En esa audiencia que ha tenido lugar esta mañana en el Capitolio también han criticado la falta de transparencia, no de esta, de todas las administraciones de Estados Unidos a la hora de abordar públicamente la presencia de estos objetos volantes no identificados. La lectura para Sandro Meco desde Madrid. ¿Hay ovnis en Estados Unidos? ¿Qué son esos objetos? Y sobre todo, ¿por qué no vemos esa transparencia que exige la Cámara de Representantes a todas las administraciones? Ok, lo primero de todo yo quiero decir que estoy metidísimo en esto, ¿eh? O sea, estoy súper pendiente de todo lo que ocurra. Si esto es una telenovela, aquí tenéis un fan, me da igual, estoy dentrísimo. Dicho esto, lo que ocurre, vamos a ver. Creo que hay ovnis, creo que no estamos solos. ¿Cómo viajan? Eso ya no lo sé. Pero lo importante de esto, Roberto, y lo has introducido, es el por qué. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no en otras administraciones? ¿Por qué está siendo justo en este momento? Venga, pues justo por si hay ahora algún espectador que se haya incorporado ahora al programa, vamos a relacionarlo con otro de los temas que hemos tratado. Vamos a ver. Tenemos un tema que es secreto, que supuestamente se ha estado ocultando durante muchísimos años y que ahora está provocando un cisma dentro de la administración Trump, que es todo el asunto de Jeffrey Epstein. ¿Cómo se contrarresta eso? Hablando de algo secreto, ocultado durante muchos años, cuya revelación puede elevar un poco a la presidencia de Donald Trump. Yo creo que este es el contrapunto que tiene pensado el gobierno de los Estados Unidos en este preciso momento. Creo que el hecho de que se esté dando tanta relevancia ahora mismo a los ovnis cuando, pues lo que estabas diciendo, cuando en muchísimas administraciones este tema ya ha sido boca de todos, es precisamente para contrarrestar todo lo que está ocurriendo en el caso de Epstein. Bueno, pues habrá que ver, ¿no? Porque siempre tenemos este run-run, ¿se ha visto de verdad? ¿Es CIA? ¿Es fake? ¿No es fake? Yo, desde luego, creo que no deberíamos ser tan egocéntricos como para pensar que somos el centro del universo y que somos los únicos seres que vivimos en él. Ahora bien, de nuevo, ¿se transportan en platillos volantes o en naves a los Star Wars? Pues veremos si algún día lo sabemos de verdad o no. Alguien tendrá que ser alguno de nosotros presidente de Estados Unidos para saberlo, así que ve preparándote para tu campaña electoral, Antonio. Venga. No, coincido mucho con lo que dice Sandro, de que es verdad que el timing para publicar y que salga todo esto coincide mucho con otro escándalo que no interesa tanto que se hable. Siempre ha habido estos comités en el Congreso, ya en marzo del año pasado también tuvimos uno en el que se habló de que se llegaba a la conclusión de que el Pentágono no había escondido información sobre vida extraterrestre. Es un tema que siempre va saliendo en Estados Unidos porque al final, claro, tú ves los testimonios, los testigos y dices, te preguntas cosas, y como siempre ha habido toda esta historia y este misterio en torno a qué se sabe, pero siempre también hay una motivación detrás de todo. Ellos ya lo han escuchado con absoluta seguridad, han descrito cómo eran esos ovnis con formas triangulares y han dado todos los detalles al respecto. Esto es el Club de Prensa en NTN 24. No sabemos si hay ovnis o no, pero lo que sí sabemos son qué más cosas son noticias en este día, en este martes. Ya regresamos con todas ellas. Hasta ahora no se vayan. Agradecer a Antonia Crespi, corresponsal del diario Ara, que nos haya acompañado en este Club de Prensa. Gracias a ti, gracias también a Sandro Meco por acompañarnos desde Madrid. Un placer, Sandro. Un abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo enorme desde España.
Y un abrazo también a todos ustedes. Gracias por acompañarnos, que pasen un feliz martes y que sigan en sintonía de NTN 24. La información nunca para y nosotros seguimos trabajando para ofrecérsela. Feliz tarde, adiós.